Castillo y le voy a mostrar el contenido de mi libreta. Bueno, pues aquí tengo las indicaciones del primer día, un reporte sobre la película El Diablo Viste a la Moda, también una investigación sobre todo lo relacionado con una empresa, más información, la tarea 1 de los estados financieros y los usuarios de la información financiera, el proceso contable con sus asientos, más asientos, esquemas de mayor, cuentas T, balance de comprobación, ajustes contables, balance de saldos ajustados, balance general, estado de resultados en método perpetuo y método analítico, flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. La tarea 1.2 de postulados básicos, también una opinión personal sobre los postulados básicos, definición de persona física y persona moral, cuadro comparativo de impuestos de México contra otros países extranjeros, que es la tarea número 2. Yo elegí el impuesto del predial, del ICR y del impuesto del IVA. La tarea 3 es el resumen de la ley del IVA y el reglamento del IVA. Primero empecé con el de la ley del IVA. Podemos ver todo el resumen. Y luego tengo algunos ejercicios con diferentes tasas de IVA, que eso los hicimos en clases, de tasa cero, de retención. Y aquí sigue el reglamento de la ley del IVA, que es el pequeño resumen, que es parte de la tarea 3, hasta el artículo 10A. Algunas definiciones. Y luego tengo ejercicios sobre el artículo 1 del acreedimiento y pago del impuesto del IVA, que fueron los primeros ejercicios que hacíamos con ustedes. Información de algunos artículos, artículo 3 del IVA, artículo 106 del ICR. En la tarea 4, que son honorarios, ejercicios de honorarios, de fletes, de arrendamiento, más de arrendamiento, del 16% en general, compras, ventas, de ejercicios de honorarios, que este ejemplo usted lo puso en el pizarrón, determinación del IVA, ejemplo de arrendamiento, que fue la primera explicación, más ejercicios de arrendamiento, investigación sobre la unidad de medición y actualización. Y luego sigue la tarea 4.1, que es un resumen de artículos 106, 115, 116 y 113A de la ley del impuesto sobre la renta. Por lo general yo siempre primero imprimo el artículo y luego ya hago el resumen. Aquí sigue el artículo 113, acá está la impresión y hago algunos apuntes, ejemplos. Y este es un ejemplo de fletes. Aquí hay otro ejemplo de arrendamiento. Este es otro ejemplo de arrendamiento hecho por usted. Esta es la tarea 5 de los 20 problemas, honorarios. Y aquí puse su fundamento, el artículo 106 y el artículo 3 del reglamento del IVA. Honorarios, más ejercicios de arrendamiento con su fundamento. Ejercicios de arrendamiento, más de arrendamiento, otro ejercicio de arrendamiento, el cálculo del IVA, otro ejercicio de arrendamiento con su cálculo, arrendamiento, sus gastos fijos, los gastos variables, cálculo del IVA. Aquí están otra vez datos para ejercicios del arrendamiento, cálculo del IVA, fletes con su fundamento, flete, otro de fletes con su determinación de IVA, otro de fletes con determinación de IVA. Aquí tengo asientos contables que también se hicieron en el salón. Esta no es tarea, son apuntes. Algunas notas que tomaba mientras estábamos en clase. Este es un ejercicio de tarea.
que no va dentro de las que numeramos, pero es una tarea extra que tengo de un ejercicio sobre la emisión de cheques y algunas otras operaciones de la empresa, el cálculo mensual de sueldos. Aquí tengo otro ejercicio de una persona moral. Aquí tengo los cheques, los comprobantes fiscales. Otro ejercicio de honorarios con sus comprobantes fiscales de ingresos como de gastos, de egresos. Otro problema hecho en clases. Ejercicio en clases sin ver apuntes. Aquí lo tengo resuelto con su determinación de IVA. Aquí también. Este es otro problema hecho en clases de los estímulos fiscales. Solamente que estos solamente se escribieron aquí y después se pasaron a hojas en limpio de máquina, que ahorita los voy a enseñar. Aquí tengo más apuntes, retención del 4% sobre el arrendamiento. Y esta es una tarea sobre práctica de honorarios. Y acá tengo su determinación de IVA, otra práctica de honorarios con su determinación de IVA y algún comprobante fiscal, práctica de arrendamiento, cálculo del IVA por pagar o a favor, otra práctica de arrendamiento con su cálculo de IVA, práctica de fletes con su cálculo de IVA a pagar o IVA a favor, práctica del beneficio del estímulo fiscal en la frontera, su cálculo del IVA, práctica de personas morales, sus gastos, sus ingresos, y con eso determiné el IVA. Y acá otra práctica de personas morales, igual con todos sus gastos, y de aquí ya veía cuáles aplicaban para la tasa, para grabar su IVA y así determinarlo. Y luego sigue la tarea 11, que es un resumen sobre el artículo 1A, fracción 4 de la ley del IVA, que nos habla sobre la retención del 6%. Y luego sigue la tarea 9, que son 5 problemas de la ley del IVA. En general es del artículo igual del 6%, del contratante, el contratista. Y luego sigue otro ejercicio sobre lo mismo, pero cuando no aplica el 6%. Y otro ejercicio de la tasa del 0%, de la compra de medicinas, que la tasa es del 0%. Y luego sigue otro ejercicio de casa-habitación, cuando el IVA es exento en el caso de que no esté amueblada. Pero en este caso, como si está amueblada, pues no es exento. Y luego sigue un resumen del artículo 18b de la ley del IVA y del otro resumen del artículo 113a de la ley de ICR. Otros ejercicios que hemos estado haciendo ahora en clases en línea, que tomamos notas y hacemos ejercicios rápido y después comparamos los resultados. Creo que estos ejercicios eran los del examen parcial, que después ya nos dijo que eran de ese examen. Luego sigue la tarea 13, que es sobre los impuestos estatales y municipales. Aquí tenemos el impuesto por obtención de premio. Como extra agregué el de compra o venta de ganado. El impuesto sobre nómina del 3%. Aquí tengo algunos apuntes, ejemplos. Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, apuntes y su ejemplo con su cálculo. Impuesto del predial, en sus respectivos apuntes, su ejemplo y cálculo. Y el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, igual con sus apuntes, lo más importante, ejemplo y cálculo. Después tenemos la acreditación del IVA con distintas tasas, cuando se incluye la tasa del 0%, el exento, el 16%, que ya sabemos que se tiene que sacar un factor para después aplicarlo al IVA pagado. Y por último, otro ejercicio que se hizo en la última clase sobre el impuesto sobre nómina del 3%, algo rápido. Y en la hoja de máquina tengo
La tarea 6, que es el resumen de estímulos fiscales, problemas o ejercicios sobre los mismos, estímulos fiscales, con sus comprobantes fiscales de ingresos, de gastos, determinación de IVA, otro ejercicio igual de estímulos fiscales y por último otro ejercicio de estímulos fiscales. La tarea 7, que es el famoso mini PIA, que tiene muchos problemitas de arrendamiento, honorarios, fletes, con sus comprobantes fiscales para saber cuándo, qué tasa aplica, el 16%, en algunos casos el 8%, en algunos está exento, sus retenciones. Aquí tenemos más comprobantes fiscales, determinación de IVA. Otro problema de arrendamiento, fletes, de personas morales. Y por último tengo el mapa conceptual sobre la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, o sea, IEPS. Aquí tenemos mapa conceptual desglosado en forma más breve y entendible, lo más entendible posible. Tenemos las tasas de lo que se debe pagar. Y esto es todo el trabajo que tengo.